Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando este video de lo que pasó del día 150 en adelante en el diluvio universal. Cuando está todo el mundo inundado, se están desplazando las placas tectónicas de manera catastrófica. Al chocar las placas tectónicas, se levantan drásticamente las montañas. Y esto hace que también en la salida del agua profunda, esas cavernas se hunden, se hunde el Océano Pacífico, se hunde el Océano Atlántico, se hunde el Océano Índico y surgen las grandes cadenas montañosas. Los Himalaya, los Andes, los Alpes, etcétera, los Urales, etcétera, etcétera. Se generan las grandes cadenas montañosas y las grandes mesetas. Se eleva y se hunde al mismo tiempo otras partes. Hay una tectónica vertical muy fuerte en ese momento. Y en ese momento es cuando aparecen las montañas y empieza a retirarse el agua, el drenaje, de forma a veces, primero de forma laminar. ¿Qué quiere decir laminar? Que va como lámina, a grandes corrientes, y va moviendo los sedimentos y se forman las grandes superficies de planeación. En cuanto suben las montañas, empieza la erosión canalizada. Como los océanos se hundieron, se forman los grandes cañones submarinos, los grandes cañones terrestres, los grandes valles y muchos otros fenómenos que vamos a estudiar en videos posteriores. Ahorita nada más los enumeramos. Bueno, disfruten este video, que es clave para entender el diluvio universal. Después de esto vamos a pasar ahora sí a ver las consecuencias del diluvio universal. Todas las consecuencias que esto ha traído a la humanidad. Y vamos a ver qué nos dice la ciencia. Estamos hablando de ciencia, no de ficción. Muchas gracias. Una de las primeras preguntas cuando se piensa en el diluvio universal es ¿cómo se escurrió el agua de los continentes? Una pregunta similar es ¿a dónde se fue el agua? Necesitamos responder esas preguntas antes de pasar a las evidencias de la escorrentía de las inundaciones. La Tierra necesitaba transformarse de estar totalmente inundada en el día 150 a la topografía y geografía actuales que vemos hoy en el día 370. Se proporcionarán pruebas de que la topografía y la geografía actuales de la superficie de la Tierra se establecieron esencialmente al final del diluvio universal. El agua de la inundación provenía de fuentes subterráneas durante la inundación. No podría haber regresado a las cavernas. Tales cavernas se habrían derrumbado o erosionado durante el catastrofismo del diluvio. Por lo tanto, la única opción es que el agua de la inundación se encuentre en los océanos actuales, de los cuales solo el Océano Pacífico ocupa casi la mitad de la Tierra. Por lo tanto, parte del área de la Tierra debe haberse levantado mientras que otras áreas se hundieron. Esta es la única opción para drenar el agua de la inundación, lo que habría provocado que el agua fluyera de las áreas ascendentes hacia el área de hundimiento. Para que esto ocurriera, deben haber sucedido movimientos verticales de la corteza terrestre y probablemente una gran parte del manto. Los movimientos verticales de la corteza terrestre son objeto de la disciplina geológica de la tectónica. El movimiento hacia arriba y hacia abajo de la corteza terrestre se puede llamar tectónica vertical diferencial. Una parte de la corteza sube verticalmente, mientras que la otra parte baja. Las montañas se elevan y los valles se hunden. ¿Existe alguna evidencia geológica de que al final del diluvio las montañas se levantaron y los valles se hundieron, drenando el diluvio? Tectónica diferencial vertical ubicua en los continentes. Lester King, geomorfólogo evolutivo y viajero mundial, escribe que la tectónica vertical diferencial es un fenómeno mundial. Los mecanismos tectónicos fundamentales de la geología global son verticales, hacia arriba o hacia abajo, y las estructuras tectónicas normales y más generales de la corteza también están dispuestas verticalmente. Pero hay que tener en cuenta que todas las partes del globo, en los continentes o en las cuencas oceánicas, proporciona evidencia geológica directa de que anteriormente se encontraba en diferentes niveles, hacia arriba o hacia abajo, y que está sujeto a desplazamientos verticales in situ.
El levantamiento de montañas y el hundimiento de cuencas son mecanismos tectónicos fundamentales de la geología global, basados en observaciones tanto en los continentes como en el fondo de los océanos. Estas deducciones tectónicas ascendentes o descendentes son normales y más generales, y la evidencia geológica es directa en toda la Tierra. Un ejemplo son las montañas del Himalaya adyacentes a la llanura del Ganges de la India. Los Himalayas son montañas elevadas, mientras que la llanura del Ganges, justo al sur de las montañas del Himalaya, representa un valle profundo y descendente, lleno de rocas sedimentarias. En el noreste del Tíbet, las montañas se elevaron mientras los valles se hundieron, después de que se formaran superficies de erosión regional en el Cenozoico tardío en la escala de tiempo uniformitario. En las extensas regiones carbonatadas de China, el levantamiento y deformación estructural siempre han estado acompañados por hundimiento, y las montañas o mesetas suelen ser, por lo tanto, adyacentes a cuencas o llanuras hundidas. Las montañas Uinta se elevaron más de 12 kilómetros en relación con el hundimiento de la cuenca del río Green al norte y la cuenca de la cuenca Uinta. El levantamiento que produjo las montañas fue acompañado por un descenso comparable debajo de las cuencas. A medida que las montañas se elevaban, las cuencas disminuyeron, a modo que los depósitos que una vez estuvieron cerca del nivel del mar en toda la región, ahora tienen de 4 a 5,000 metros de altura en las montañas, pero están 10,000 metros por debajo del nivel del mar las cuencas del río. Tectónica a pequeña escala en el fondo del océano. La tectónica vertical diferencial es una deducción sólida, no solo para los continentes, sino también para el fondo del océano. Los movimientos verticales pueden demostrarse mediante zonas de fractura, colinas abisales y otras características. Las zonas de fractura, algunas de las cuales abarcan casi todo el océano, son características tectónicas que generalmente son perpendiculares a las dorsales oceánicas. Hay docenas de zonas de fracturas importantes. Por lo general, están marcados por valles descendientes y acantilados elevados, llamados escarpes, que muestran tectónica vertical diferencial de miles de metros. El fondo del océano profundo está cubierto por sedimentos, en su mayoría procedentes de los continentes. Los sedimentos han encubierto principalmente la evidencia de la tectónica vertical diferencial. Debajo de los sedimentos de las cuencas oceánicas profundas y en los flancos de las dorsales oceánicas son muy comunes las colinas abisales cubiertas con sedimentos generalmente delgados. Las colinas abisales cubren prácticamente todo el fondo del océano. Son las estructuras geomórficas más abundantes de la Tierra. Sincronización de la tectónica vertical diferencial. El mayor levantamiento de casi todas las montañas del mundo ocurrió en el Cenozoico tardío. Traducido al paradigma del diluvio, el levantamiento de montañas fue claramente uno de los últimos eventos geológicos importantes cuando el agua de la inundación se escurrió de los continentes. Aunque tal tectónica vertical diferencial es una característica omnipresente de la etapa de retirada del diluvio, no se espera que toda la tectónica ocurriera solo después del día 150. La tectónica vertical enorme también habría ocurrido antes del día 150, cuando empezaron a chocar las placas tectónicas. La actividad característica durante los últimos 221 días después del diluvio universal es la erosión. El agua en movimiento es un agente erosivo extremadamente poderoso, y la escala del agua en movimiento no tuvo precedentes durante esos meses. El agua busca su propio nivel y el mecanismo que causó la escorrentía durante el diluvio, con dos elementos claves: la subida de las montañas y la bajada de los valles y el hundimiento de las cuencas oceánicas. A escala global, eso habría incluido la elevación de continentes y el hundimiento de las cuencas oceánicas. Estas dos acciones habrían creado un tremendo ímpetu para que el agua fluyera desde los continentes hacia las cuencas oceánicas. En lugares donde el levantamiento y el hundimiento se produjeron en distancias cortas, el torrente de agua habría sido increíble. Este nuevo movimiento habría resultado en la erosión a gran escala. El volumen de agua era muy grande y la velocidad habría sido alta, especialmente donde la tierra se elevaba fuera del agua.
Tanto los sedimentos blandos como las rocas duras habrían experimentado el poder erosivo del agua, porque cubrían gran parte de los continentes. La evidencia muestra que miles de metros de sedimentos fueron erosionados en algunos lugares. Por ejemplo, la erosión fue de hasta 6.100 metros en los Apalaches. No es el hecho de la erosión en los continentes lo que constituye una prueba importante del diluvio, sino el carácter de la erosión. Debido a la escala única de los procesos, las aguas erosionadas que transportan sedimentos y rocas a lo largo del fondo habrían formado características y accidentes geográficos diferentes a los creados por el flujo de agua moderno de baja energía y menor escala. La incapacidad de la geomorfología para explicar estas características dentro del paradigma uniformista indica la necesidad de buscar otro paradigma, el de una inundación global. Dado que la etapa de drenaje del diluvio tuvo dos fases, se esperaría que cada fase tuviera características particulares de esa fase. Asimismo, el orden de la fase es significativo. Deberíamos esperar encontrar accidentes geográficos creados por la fase de flujo canalizado superpuestos a los formados durante la fase de flujo laminar. La presencia y el orden de estos accidentes geográficos proporciona una poderosa evidencia de la realidad del diluvio. Los accidentes geográficos característicos de la fase de flujo laminar son grandes superficies planas, y los accidentes geográficos característicos de la fase de flujo canalizado son cañones y valles, brechas de viento y agua, frontones y cañones submarinos. Con este video doy por terminada la etapa del proceso del diluvio universal. Vamos a estudiar después las consecuencias, que también son parte del proceso. Las consecuencias geomorfológicas, las consecuencias antropológicas, las genéticas, la zoología, la biología y las consecuencias astronómicas, los mamuts congelados, etc. Muchas de las cosas que repercuten con el diluvio universal y se entienden perfectamente. Vamos a estudiar, pues, todas las consecuencias del diluvio universal, que lo estamos viviendo hasta la fecha. Y eso nos va a hacer entender mejor nuestro mundo y conocer nuestra realidad y actuar en consecuencia. Muchas gracias, cuídense mucho, estamos pendientes.